vamos a dar comienzo a la clase número 7, donde vamos a comenzar a ver la unidad 2, donde vamos a ver presentaciones o editores de diapositivas, ¿ya? En esta unidad, ¿qué vamos a ver? Vamos a elaborar presentaciones incorporando aspectos de diseño, edición de objetos, animaciones y recursos multimedia. La idea es poder diseñar una presentación, no que ustedes me presenten una presentación, digamos, por Zoom o de manera presencial, sino poder conocer cuáles son los elementos claves para poder hacer una buena presentación. Vamos a editar el archivo desde el punto de vista técnico, cómo poder ponerle una buena animación, buenos colores de trasfondo, cómo ponerle una animación correcta y darle un orden lógico o un sentido a la presentación. Entonces, PowerPoint nos permite crear presentaciones en las cuales utilizamos diferentes elementos. La verdad es que hay varios programas de editores de diapositivas. Como nosotros ya habíamos visto, si yo voy al Google Drive, también tengo los editores de diapositiva o presentaciones de Google. ¿Ya? Entonces no necesariamente tengo que utilizar el famoso PowerPoint. ¿Para qué sirve? Permite crear y organizar presentaciones con diapositivas, transparencias, notas para el orador, etcétera, etcétera. ¿Ya? Apoyo para presentaciones orales, pósters, álbumes de fotografía, páginas de nota o carátulas y portadas. Conceptos básicos. Esto mismo que estamos viendo acá es una diapositiva. Esto es como una página para un PowerPoint. Es donde nosotros ponemos la información. Nosotros tenemos que ir organizando la información en cada diapositiva, o los slides, como los llamaban antiguamente. ¿Ya? Patrón de diseño, conjunto de imágenes, tipo de letra y organización comunes. Los patrones de diseño es para que a mí el trabajo me quede uniforme. Por ejemplo, acá estamos utilizando un tipo de letra específico para cada título, y el resaltado de negrita, y en mayúscula, mientras que el texto, la explicación, está en un tipo de letra más suave y no está en mayúscula. Conozcamos PowerPoint para diseñar. Ya. Déjenme revisar esto un poquito, porque tiene harto. Pero no sé si tendremos que ir tan paso a paso. Una introducción de... Vamos a hacerlo más práctico. Vamos a hacer un nuevo PowerPoint. Clic derecho, nuevo PowerPoint. Esto ustedes lo pueden ir haciendo también en Google Drive. Le voy a poner PPT de práctica. Esto sería un PowerPoint. ¿Ya? Siempre van a aparecer en blanco, vacíos. Cuando yo lo creo nuevo o me voy al programa PowerPoint. Me aparecen sin nada. Cuando yo los creo desde la aplicación PowerPoint, a diferencia del archivo común, me da posibles plantillas, archivos en blanco, o puedo crear una presentación nueva, ¿ya? Según algún tema basado. Ustedes pueden utilizar los temas que quieran porque ahí ya viene preconfigurado todo. Yo personalmente lo voy a utilizar en blanco porque necesito mostrarle todas las configuraciones. Entonces, haga clic para agregar la primera diapositiva y ahí tenemos nuestra primera diapositiva. Entonces, ¿cómo vamos configurando nosotros nuestro PowerPoint? ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Así con lo que saben. Poner el título, claro, poner el título de lo que se va, Ya, de lo que va a hacer el trabajo. ¿Alguien más? Aparte del título. Puede ser una imagen con respecto al título. Ya. O con respecto al texto que vamos a... Ya, pero en cierta forma omitan esto. Hagan de cuenta que ese texto no está ahí, no hay título. ¿Qué más se les ocurre a ustedes que harían? ¿Hay alguna otra cosa que hacer?
puede agregarle alguna forma, flecha, alinear el texto y ponerlos con efecto en 3D y cosas así. Ya, perfecto. Poner el fondo. Todo lo que, ese era lo que quería escuchar. ¿Ya? Todo lo que ustedes me están diciendo está muy bien, pero antes de configurar cualquier cosa, lo recomendable, no es obligatorio, es lo recomendable, es lo que dijo la compañera recién, el fondo. ¿Por qué configuramos el fondo primero? Yo le voy a mostrar. Voy a poner el título acá, Administración de fármacos en bodega. Y lo voy a poner en color pestaña inicio, grupo fuentes, por ejemplo, en color verde. ¿Sí? Vamos a cambiar administración, clic derecho, fármaco. Y ahora le voy a configurar el fondo. Clic derecho en alguna zona blanca, formato del fondo, y voy a ponerle relleno sólido y le voy a poner un color, por ejemplo, este mismo verde. O le pongo un azul, un amarillo. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Yo configuro el Sí, fondo sí, primero y para después ver cómo van a quedar las otras cosas. Porque imagínense, yo configuro todo mi PowerPoint, le pongo las flechitas, le pongo las formas, le pongo los textos, y después cuando le voy a poner una imagen de fondo que trae un color, no se ve bien. Voy a tener que volver a reconfigurar todas las cosas que estén mal. Entonces, lo primero es configurar el fondo y sobre ese fondo trabajar. Es casi como pintar esta cosa. Entonces, ¿cómo hacemos el fondo? Tenemos dos opciones. Podemos ir a la pestaña Diseño y al final tengo formato del fondo. O también puedo utilizar alguno de los temas preestablecidos. La decisión es de ustedes. Si yo utilizo los temas preestablecidos, se me configura automáticamente el fondo, el tipo de letra, algunos diseños de imagen, y así me ahorro bastante trabajo. Incluso aplica formatos de degradé. ¿Se fijan cómo arriba es más claro y al fondo es más oscuro? Pero eso nosotros también lo podemos hacer. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la pestaña Formato del fondo y tenemos varias opciones. Tenemos relleno sólido. Primero voy a dejarlo como está. Sin nada. ¿Ya? Ahí está. Relleno sólido. Relleno sólido lo que me permite es poner un color sólido, tal cual, como lo estábamos haciendo recién. Un color fuerte en el fondo. El color negro. Ahí sí. Entonces, el color sólido que yo elijo puede ser cualquiera de mi gusto. Incluso, puedo ir a las opciones más colores y seleccionar de esta paleta, de este selector, un color más específico, que quizás no se encuentra originalmente en estos colores de tema. Y le podemos configurar la transparencia para que no se vea tan intenso, digamos, el color, se vea más translúcido. El relleno con degradado a mí me permite configurar varias cosas. Primero, el degradado es preestablecido. Yo le puedo configurar un degradado preestablecido para configurarle algún formato de degradado. Yo les recomiendo utilizar los preestablecidos para tener una idea y después editarlo. Por ejemplo, selecciono este, cambio el tipo de radial a rectangular, por ejemplo, a camino, sombra del título, lo que ustedes quieran. Lineal, vamos a dejarlo en radial. En radial, y la dirección del radial, ustedes la pueden cambiar también.
los puntos de degradado, a mí lo que me permiten es establecer, digamos, dónde comienza un tono o dónde termina, cómo se mueve este espectro de colores. Por eso les digo, es más fácil que ustedes lo editen que lo tengan que aplicar desde cero. Y también le pueden aplicar colores personalizados. Por ejemplo, esto que era un amarillo más oscuro, lo voy a cambiar a rojo. Eso va a seguir en amarillo y este último va a quedar en un verde claro. Y de esa manera ustedes mismos pueden hacer sus propios degradés más personalizados. ¿Se entiende esta parte hasta aquí? ¿Lo quieren practicar ustedes? ¿Cómo, disculpe? Clarito. Ah, ya, que no lo había entendido, gracias. Ya, esto es para el relleno con degradado. Ya, vamos a ver ahora, acá dice relleno con imagen o textura, pero personalmente para mí esto es relleno con imagen. Los rellenos con imagen, vamos a ver por acá. Ya. La verdad es que tienen solamente, personalmente para mí, la única opción es trabajar con imágenes. ¿Por qué? Acá hay una opción que dice texturas, y son texturas predefinidas que vienen en el PowerPoint. La verdad es que son bastante feitas y bastante inservibles. Yo no sé quién se le podría ocurrir utilizar esto en una presentación. No sé qué sentido tiene. Son colores bastante opacos con los que trabajar. En fin. Así que esto vamos a dejarlo de lado porque la verdad es que no lo vamos a utilizar. Pero si pasamos a insertar imagen desde, yo tengo dos opciones. Puedo insertar un archivo de imagen, o sea, cargarlo desde el computador, o la otra opción es hacerlo en línea. Si yo lo hago con el botón en línea, yo puedo buscar directamente en internet un fondo de PowerPoint. Por ejemplo, fondo de PowerPoint. Entonces, en vez de tener que ir a internet, buscar un fondo, copiarlo, guardarlo en el computador, abrir el PowerPoint y cargar el fondo, lo busco directamente en el internet de acá. Denme un segundito, por favor. Ya. Entonces, como digamos, yo puedo buscar directamente fondos y seleccionar lo que yo quiera. Vamos a ver con ya, este. Ese. Incluso puedo buscar cosas más específicas, farmacia. Vamos a ver con ese. Lo seleccionamos, selecciono un elemento y le doy insertar. Por alguna razón no cambia. No quiero cambiar el fondo ahora, así que vamos a eliminar la diapositiva y vamos a hacer la nueva.
diseño, formato del fondo, relleno con imagen o textura, en línea, farmacia. Ahora sí, debiera. Puede que la imagen tenga un problema porque por alguna razón no quiere. Ahí está descargado. Ahí está. Esto que está aquí está relativamente bien, pero ¿cuál es el problema? Este tipo de imágenes, cuando tiene tanto contraste, digamos, de elementos, la ventana, las barras verdes, el título blanco, se hace un poco difícil para la lectura. Sobre todo cuando no lo estamos presentando en una pantalla, sino cuando lo vamos a presentar en un proyector. El famoso data show que le llamaban antes. Entonces, lo mejor es utilizar imágenes o colores en sólido que permitan o faciliten la lectura. Fondo de presentación. Problemas de internet. Ahí sí. ¿Ya? ¿Se fijan cómo esta imagen tiene demasiado oscuro el borde izquierdo? Sería imposible leer o en un proyector las letras negras ahí. Vamos a cambiar el último, este. Ya. Ojo, cuando vayan a utilizar un fondo claro, que sea un tono más bien suave, ¿ya? Traten de evitar los colores como los amarillos muy intensos, o los verdes, un verde limón, cosas así, ¿ya? Porque son demasiado intensos para el proyector y hace que se canse la vista más rápido. Entonces, teniendo el fondo configurado, ya podemos pasar a la configuración del resto de las cosas. Por ejemplo, vamos a hacer acá lo que estamos viendo, administración de fármacos en bodega. Estamos inventando algo, ¿ya? Acá le vamos a agregar el nombre del presentador. Y listo. Ya. Lo que sigue ahora es agregar más diapositivas. Desde la pestaña inicio, en el grupo diapositivas, yo tengo dos botones. El botón blanco, que me permite agregar nuevas diapositivas preestablecidas. ¿Se fijan cómo aparecen en blanco? Ya. Eso pasa porque cuando yo aplico un fondo, yo tengo que seleccionar, terminar de aplicar el fondo y tengo que apretar el botón que dice aplicar a todo. Cuando yo presiono aplicar a todo, ahí las nuevas diapositivas me van a venir con el fondo configurado. Ahora, yo no necesariamente tengo que apretar este botón blanco. Puedo seleccionar esta lista desplegable, nueva diapositiva, y puedo seleccionar un estilo de diapositiva. Por ejemplo, título y objetos, encabezado de sección, dos objetos, comparación, solo el título, en blanco, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve? En este caso, acá tenemos diapositiva de título, que es la principal. Título y objetos es la más común, ¿ya? La clásica, donde viene el título arriba y yo le puedo agregar los elementos abajo. ¿Qué son los fármacos? Y acá le vamos a agregar una descripción. Cualquiera. Fármaco. De Wikipedia nomás. Vamos a sacar esto. Copiar. Y lo vamos a pegar. Ahí tenemos la primera descripción para fármaco. ¿Se fijan cómo los hipervínculos que me trajo de internet se confunden en el fondo?
Entonces, como yo ya sé ese problema, como lo estoy viendo de inmediato, puedo cambiar el fondo de diapositiva o tendría que hacer el trabajo de cambiar los hipervínculos, que lo cual sería demasiado trabajo. En este caso, lo recomendable sería cambiar solamente el fondo de diapositiva por otro. Uno que no tenga coincidencia con ese color. Ahí sí. ¿Qué son los fármacos entonces? Y vamos a agregar otro estilo de diapositiva que va a ser dos objetos. Y vamos a hacer una tabla comparativa. ¿Qué se les ocurre que podríamos comparar de los fármacos? ¿Alguna idea? Los líquidos y los sólidos, por ejemplo. No sé. ¿Ya? Tipos de fármacos. Los antibióticos, todo eso. ¿Ya? Esto es como, claro, ese sería más como un listado, pero le voy a poner fármacos en pastillas o fármacos comprimidos versus fármaco líquido. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de cada uno? Ventajas de fármaco comprimido versus líquido. Voy a dejar comprimido para encontrar características. Ya, son simples y fáciles de usar. Proporcionan una dosis exactamente medida de ingrediente activo en un envase portátil y cómodo. Y pueden ser diseñados para proteger los medicamentos inestables o disimular los ingredientes difíciles de digerir. Perfecto. Fácil de usar. Entonces acá abajito vamos a escribir el listado. Primero vamos a poner las características de los comprimidos. Ahora Puede ser comprimido versus fármaco inyectable. Podría ser. Versus fármaco inyectable, me gustó eso. Lo que sí, acá en esta diapositiva nos está faltando algo. ¿Dónde le pongo yo acá el título? ¿De cuál es cuál? Para eso yo tengo que fijarme bien en el tipo de diapositiva que voy a utilizar. Esto es de dos objetos. Acá está la de comparación. Y esta sí trae el recuadro para poner el título. Entonces nos vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a tomar este título, lo voy a cortar y lo voy a pasar acá. Pega. Y esta simplemente, chao, la elimino. Y ahora comprimido. Inyectable. Ya, fácil de usar. Dosis exacta. ¿Qué más decía? Ya, protección de los componentes inestables. Ya. Y nos faltarían las de las ventajas de fármaco inyectable. Medicación inmediata. O efecto inmediato, casi inmediato, para que se entienda. Ya. Disminuir el número de aplicaciones por animal. Bueno, esto es claramente para animales, pero los humanos también somos animales. Menor estrés de los cerdos, eficiencia del uso de manos de obra. Eso
de la administración de los fármacos, inyección intramuscular. Vamos a quedar con esto. Ventajas. Vía de acceso rápida. Vamos a copiarlo tal cual. Ahí está. ¿Se entiende lo que dice, cierto? Sí. Entonces hago un título, les puedo poner para que se entienda cuáles son las ventajas de los comprimidos y las ventajas de los inyectables, y ahí yo simplemente los explico. Voy a hacer una nueva diapositiva. En este caso va a ser... vamos a tener solo el título y objetos de nuevo. Ya. Precauciones. Precauciones de los fármacos en general. Ya. ¿Qué precauciones deberíamos tener en general? Acá tenemos, esos son de los inyectables, si no me equivoco. Sí. Las precauciones que debes tener con los medicamentos. Esto es lo que yo creo. La dosis debe ser prescrita por el médico. Fíjate siempre en la fecha de caducidad, guardar el prospecto junto al médico. La automedicación se lo justifica cuando la afección es leve y no frecuente. En el caso de embarazo, lactancia, bla, bla, bla. Tenemos varias. Todo lo que nosotros hacemos es lo que nos están diciendo que no hagamos. Ahí salió un rayón de pantalla, no sé quién lo hizo. La Y finalmente, Connie. no hay problema. No era necesario. Profe, mentira, yo ya no hago eso. La tienen Estoy segura. identificada. No, estoy del computador, el celular lo ocupa mi hija. Esos son los momentos que rompen la rutina. Ya, hasta acá estamos claros, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Ya va quedando ordenadito? Sí. Y finalmente voy a insertar, perdón, voy a hacer una nueva diapositiva que va a ser solo el título. Algunos fármacos. Y voy a buscar imágenes de fármacos. Los puedo buscar en internet. Fármacos. Pero así como lo puedo buscar en internet, por ejemplo esto, y que lo puedo copiar y pegar, lo copio, lo pego, se está demorando un poco. Ay, pero. Entonces esta imagen la vamos a tomar de acá arriba, de estos puntitos, y la vamos a ir achicando. De la misma manera que nosotros estamos pegando imágenes, yo también lo puedo hacer,
desde la pestaña Insertar, Imágenes en línea, al igual como lo hicimos con el fondo. Puedo buscar directamente en Internet desde el PowerPoint. Ahora, ¿cuál es la ventaja entre buscar imágenes desde acá a buscarlas desde el Google? Es más rápido. Una es más rápido, pero tiene otra ventaja principal. Si se fijan La acá abajo, calidad dice, o no. acá estos resultados están etiquetados con la licencia de Creative Commons. Cuando tienen esa licencia Creative Commons, son imágenes de uso gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Yo las puedo utilizar libremente y nadie me puede cobrar un peso ni reclamar. Entonces yo puedo utilizar todas estas imágenes incluso en el trabajo, para hacer una presentación formal. Puedo seleccionar varias imágenes a la vez y le doy a insertar. Y las va a descargar directamente en la diapositiva. Ahí simplemente las tengo que tomar y achicar desde sus respectivos puntos de control. Entonces, esta imagen que yo la saqué de internet podría tener algún problema de licencia más adelante si hago una presentación más importante, digamos, a mayor escala. Ahí está. Ya, ahí tenemos 5 diapositivas. Entonces, ya, lo que vamos a ver ahora, y por qué lo estaba dejando por el final, la pestaña Inicio, todo lo que tiene que ver con el grupo fuente y el grupo párrafo, aplica a todos los programas de la suite ofimática de Windows, ¿ya? De Microsoft Office. ¿Qué quiere decir eso? La configuración de las fuentes, las alineaciones de texto aplican para todo eso. Continuemos. Perdón, pero se ponen a llamarme por teléfono y a tocar el timbre. Ya. Entonces, vamos a continuar con la configuración de las fuentes. Cuando yo tengo texto, yo le puedo seleccionar, cambiar, digamos, una cosa es el tipo de fuente y otra el tamaño de fuente. El tipo de fuente es la apariencia, digamos, la forma de la letra. Yo primero selecciono un texto, despliego la lista y puedo previsualizar cómo van a quedar las letras. Ya. En el caso de las presentaciones, como les digo, todo esto es subjetivo y ustedes pueden utilizar lo que quieran. Pero hay una diferencia.
Miren ese tipo de letra, como es, que es como más redondeada, respecto de esta que está acá, el Adobe Every. ¿Se fijan que tiene unas terminaciones más como en punta? Bueno, ¿no? Sí. Ya. Este tipo de letra que termina en puntitas se conoce como letra serifada. Las letras serifadas fueron diseñadas especialmente para ayudar a la lectura en las presentaciones. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una presentación, sobre todo con un proyector y harta gente, y donde el texto es mucho, por ejemplo, en este caso, esta letra no es serifada, está redondeada. Yo la selecciono y selecciono algún tipo de letra serifada como el Adobe Every. Las letras serifadas no es específicamente esta, puede ser cualquiera. Lo importante es que tenga esa terminación más punteada. Eso facilita la lectura. ¿Se fijan que queda como más recta el texto al estar escrito? Vamos entonces a configurar todas las letras en Adobe Every y Adobe Every. Esto tengo que hacerlo uno por uno. A ver. Ya. ¿Cuál es uno de los trucos que puedo utilizar? Cuando estoy acá en la diapositiva, presiono la combinación de teclas Control E para seleccionar todos los elementos dentro de la diapositiva y ahí le cambio el tipo A al que yo estoy utilizando. ¿Se fijan cómo cambian todos? Entonces, marco diapositiva, le doy un clic en alguna zona de la diapositiva, combinación de tecla Control E, selecciono todo y cambio el tipo de letra. Solo cambien el tipo de letra, porque si le cambian el tamaño, se lo van a cambiar a toda la diapositiva. ¿Ya? Solo para cambiar el tipo, nada más. Ahí estamos. Ya. Ahora, ¿cuál otras configuraciones tenemos? Por ejemplo, los títulos. Los títulos generalmente van a tener alineación de texto, que está en el grupo párrafo, centrado. Yo tengo tres tipos de alineaciones. A la izquierda, centrado, derecha y justificar. Para los títulos generalmente, no siempre, se utiliza centrar y para el texto de la diapositiva utilizamos justificar. ¿Cuál es la ventaja del justificar? Fíjense cómo está recto en el lado izquierdo y desordenado al derecho. Si yo selecciono alineación a la derecha, hace lo invertido, pero justificar lo que hace es generar, digamos, un cuadro perfecto del texto dentro de la caja de texto. De esa manera queda ordenadito y es visualmente mucho más agradable. En este caso también vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar. Estos textos los vamos a justificar. En algunos casos la justificación no tiene mayor cambio, pero siempre es bueno justificar todo el texto. Ahí estamos. Listo. Ahí tenemos. Entonces repasemos un poco lo que teníamos en la presentación. Ya vimos la pestaña, bueno, no hemos visto el completo la pestaña insertar. Las pestañas de diseño, eso lo vamos a ver después.
Eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, ahí tenemos configurados los primeros elementos de la diapositiva. Chicos, son las 11:30, nos vamos a tomar un break hasta las 11:40 y vamos a volver a la clase para hacer el remate de lo último y vamos a ver un ejercicio en clase, ¿ya? A las 11:41 volvemos acá. Ya, profe. Vamos a retomar la clase entonces. Ya. Entonces nosotros estábamos viendo lo que era la configuración de los textos, ¿ya? Estábamos viendo el grupo fuente, los tipos de configuraciones. Nosotros le podemos cambiar el tipo de fuente. Recuerden, para las presentaciones utilizar letras serifadas, que son las que tienen esta terminación en puntita. Estábamos viendo el tamaño de letra, que en realidad viene casi predefinido por las cajas de texto. Yo las puedo agrandar un poco si es que me parece conveniente, pero la verdad es que no requiere mayor configuración en PowerPoint porque se autoconfiguran según la cantidad de texto que yo agrego. Por ejemplo, si yo le pongo más espacio acá, se achican automáticamente. Entonces el tamaño de letra en PowerPoint la verdad es que no es un mayor problema. Las configuraciones que nos faltaron son las que tenemos acá. Negrita, cursiva y subrayado. Negrita no es que ponga la letra en color negra, lo que hace en realidad es engrosarla, ¿ya? En inglés se llama bold, de eso mismo, engrosar. ¿Ya? Pero por alguna razón quedó como negrita. Es una letra recargada. La letra negrita yo la utilizo cuando quiero resaltar algún párrafo o alguna palabra. Por ejemplo, las enzimas se consideran receptores. Y eso yo lo pongo en negrita para que resalte del resto. Cursiva lo que hace es darle una pequeña inclinación al texto. Lo pone como de lado. Y subrayado me sirve para los títulos cuando yo quiero subrayar o destacar algo. Ahora, si ustedes se fijan en estos comandos que están ahí arriba en el panel, tienen exactamente lo mismo que nosotros estuvimos practicando en algún minuto, un comando. Si yo me posiciono en este campo de texto, por ejemplo, lo selecciono, y me voy a las configuraciones que están acá arriba, para aplicar negrita dice Control N, cursiva, Control K, y subrayado, Control S. ¿Es necesario que me aprenda estos comandos? No, pero sí me sirven para trabajar más rápido. Yo puedo hacerlo con el teclado rápidamente. Control S, Control N, Control K, Control S. Entonces puedo ir configurando el texto de manera mucho más rápida, según lo que yo necesito. Ahora, cuando yo creo una diapositiva, ¿se fijan que me pone estos puntitos acá adelante? Esos son viñetas. Las viñetas se utilizan cuando yo voy a utilizar algún listado, como en este caso. En el grupo párrafo yo tengo las viñetas. Yo puedo utilizar diferentes tipos de viñetas. Cuadradas, en flecha, un check, lo que ustedes quieran. Ahora, hay diferentes, entre comillas, le vamos a llamar viñeta, porque tenemos la viñeta como tal, que es para elementos al azar, y tenemos las listas numeradas. Las listas numeradas, a pesar de que tienen letras, se llaman numeradas, porque indican un orden, ¿ya? Son como pasos. Cuando yo necesito indicar algo, cómo va el paso a paso, por ejemplo, pensemos para aplicar una inyección. Higienizar el área donde se va a aplicar la inyección, preparar la inyección, quitarle la tapa a la jeringa o a la aguja, aplicar un poco de presión con la jeringa sosteniendo la parte inyectada. Ustedes sabrán un poco más de eso.
Cuando yo quiero aplicar un paso a paso, utilizo las listas numeradas. Cuando son cosas que tienen, digamos, el mismo orden, o no tienen orden, no tienen la misma importancia, yo quiero expresar una idea, utilizo las viñetas. Como en este caso. Acá la lista numerada no me sirve porque esto no tiene un orden. Así que le vamos a poner otra cosa. Una viñeta. Y uno de los elementos que más importante que nos falta, se fijan que esto tiene algunos textos en azules, esos son hipervínculos, o sea que me llevan a alguna página. Para borrarle esas configuraciones, en el grupo fuente yo tengo el botón borrar todo el formato. No va a borrar el texto, lo que va a hacer es borrarle todas las configuraciones adicionales al texto propiamente tal. Lo deja plano. ¿Ya? Los hipervínculos se van a mantener. Yo le puedo clic derecho, quitar hipervínculo, y puedo ir quitándole el hipervínculo palabra a palabra. Pero las otras configuraciones quedan. O sea, perdón, se borran. ¿Ya? Si tenía cursiva, si tenía negrita, todas esas cosas se van a ir. Quitar hipervínculo. Bueno, se entiende la idea. No voy a sacar todos los hipervínculos. Profe, tiene que ser de a uno, no puede ser así. Al seleccionar. Profe, yo lo que hago es seleccionar todo, apretar el subrayado 2 veces, cosa de que se le quite y ponerlo todo en negro. ¿Eso hago yo? Es que, lo que pasa es que si tú pinchas esta palabra, por ejemplo, no te va a hacer nada, ¿cierto? Pero si tú presionas clic derecho, te da la opción de abrir hipervínculo. Por más azul o negro que tú lo apliques, tienen que hacer un hipervínculo igual. ¿Cuál es la gracia del hipervínculo? Que te lleva a una página web. Entonces, si yo no quiero que tenga hipervínculos, se los tengo que ir quitando uno a uno. Si yo selecciono todo, como en este caso, le doy clic derecho, no me da la opción de convertir hipervínculo porque tiene texto que no tiene hipervínculo. Entonces, en ese caso, si yo quiero quitarlo, tengo que ir uno por uno. Como lo estaba haciendo. Ese es el problema de cuando uno copia texto de internet. ¿No? Que hay que configurarlo. Ahora, ya que lo estamos viendo, ¿qué es un hipervínculo? En un PowerPoint. Un hipervínculo es un enlace, puede ser una palabra, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser cualquier cosa que yo le configure un enlace que me va a llevar a otra parte. Existen hipervínculos que a mí me llevan dentro del documento, que me llevan a páginas web o que me llevan a archivos dentro de mi computador. En el 99,9% de los casos, los hipervínculos me llevan a páginas web. Es raro que se utilicen hipervínculos que me lleven a otro archivo. No es común que se utilice. Por ejemplo, vamos a agregar... Profe, le quedaron 2 palabras subrayadas ahí. Bioactiva, están subrayadas abajo, y ligandos. Ya, lo que pasa es que cuando está subrayado en rojo, quiere decir que tiene un error ortográfico. No reconoce la palabra bioactiva. Pero ese es el problema del PowerPoint, que en su diccionario no tiene la palabra bioactiva y ligandos tampoco la tiene. Por ejemplo, un fármaco es una molécula. Si yo le pongo moléculas, en algún minuto también debiera detectarme la falta de ortografía del texto. Ya, para revisar la falta ortográfica, lo más recomendable es que acá abajo hay un diccionario, un librito. Yo le doy un clic y comienza a hacer la revisión. Me dice, ¿quieres cambiar la palabra bioactiva por inactiva?
le puedo dar omitir, o le puedo que agregue la palabra al diccionario. Agregar. Y los ligandos también. Ligando, ligados, ligadnos, ligándose. Yo necesito que esté ligandos. Terminó la revisión ortográfica. Están todas las palabras correctas. Vamos a ver lo último, que son las formas. Vamos a borrar algún par de imágenes de acá. Voy a borrar esa. Y voy a borrar esta. Ya. Vamos a con la que está en blanco. Borrar. Esta. En el PowerPoint, yo puedo hacer configuraciones desde la pestaña Insertar. Yo puedo agregar formas. ¿Ya? ¿Para qué me sirven las formas? Como yo les había, ¿se acuerdan cuando yo les mostré en el Google Drive cómo podíamos hacer los mapas conceptuales? Ya, acá tenemos herramientas bastante similares. Por ejemplo, podríamos hacer la cadena de almacenaje. Camión trae fármacos. Lo vamos a copiar. Lo voy a pegar. Fármacos son recibidos por guardia y jefe de sucursal. Estoy inventando cosas acá, no haya. Se actualiza el inventario según listado y fármacos entregados. Como el paso a paso de cómo se hace esto. Y le vamos a insertar una flechita. Insertar formas. Estas cosas yo también las puedo configurar, ¿ya? Les puedo cambiar los colores. Puedo configurar las flechas también. Cuando yo selecciono un elemento, como un elemento multimedia, entiéndase una imagen o una forma, fíjense acá, cuando yo selecciono este cuadro, cuando yo no estoy seleccionando nada, miren acá arriba. Archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, bla, 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 revisar vista. Pero cuando yo selecciono algo, me aparece una nueva pestaña que se llama formato. Por ejemplo, esta flecha. Herramientas de dibujo, formato. Y puedo cambiarle las configuraciones específicas a ese elemento. Por ejemplo, el contorno de forma, grosor, le voy a poner 3 puntos para que sea una flecha un poco más gruesa. Y va a ser de color azul. Azul oscuro. Y esta flecha de acá, contorno de forma, grosor, 3 puntos de color verde oscuro. Puedo hacer lo mismo con los campos o con las imágenes. Selecciono la imagen, formato, contorno de imagen, que tenga un contorno de un grosor de 3 puntos y que sea de color, por ejemplo, celeste. Ya. Otra de las cosas que podemos configurar en las imágenes, voy a seleccionar la imagen, pestaña formato, yo puedo agregarle efectos. Existen efectos que vienen, estilos de imagen que vienen predefinidos. O sea, no necesito hacerle mayor configuración para poder cambiarlo. Pero yo también puedo aplicar algunos que son más personalizados. Por ejemplo, desde los efectos de imagen, yo puedo agregarle sombra.
para que tenga como algún trasfondo. ¿Se fijan cómo le apareció la sombra atrás a la imagen? Vamos a dejar esta imagen acá. Un chiquito, y vamos a poner esta acá. Marco la imagen, pestaña formato, formato de herramientas de imagen, efecto de la imagen, ya le agregamos sombra, le voy a poner reflexión, que es como una especie de reflejo hacia abajo, iluminado, o sea que va a tener como una especie de brillo, vamos a dejar en naranja para que se vea bien, iluminado, bordes suaves, es para suavizar los bordes nomás, ¿ya? Como para darle una especie de difuminación al contorno de la imagen. Le puedo agregar un bisel, que es como un borde biselado literal, y un giro en 3D. Entonces comparen esta imagen que le apliqué cosas, comparación con esa. ¿Cuál creen que quedó mejor? ¿O quedaron iguales? No, pues profe, de todas maneras se ve mucho más bonita la con efecto que la otra es plana. ¿No? Tampoco que sea la gran maravilla, pero le pueden dar un realce bastante importante a su presentación cuando utilicen este tipo de efectos. No necesito saber Photoshop, ni ser fotógrafo, ni editor de imagen, ni diseñador gráfico. Simplemente tomo la imagen y le empiezo a aplicar los efectos de diseño. Uno por uno. Empiezo a probar cómo se ven, ¿ya? Es simplemente jugar con los elementos. Esta es como la parte divertida del curso porque yo puedo jugar harto con las cosas visuales. Ahora, esto yo lo puedo aplicar tanto en el PowerPoint como en el Word. ¿Ya? Vamos a revisar entonces. Tenemos la presentación con sus imágenes, listo. Y para echar a correr la presentación, acá arriba tenemos el botón de presentación desde el principio o la tecla F5. Y con eso estamos. Ya, vamos a pasar la lista, la vamos a hacer grabada también. Denme un segundito. Asistencia, ingreso de asistencia. Aquí estamos a 3. ¿Cómo se nos va el año? Así es. Ya. Alarcón. Presente. Alcatruz. Presente. Andrade. Mabel Andrade. Recuerden que pueden responder en el chat. Barrera. Basora. Beusenberg. Presente, profe. Caroca. Carrancio. Castro. Presente, profe. Cavieres. Presente. Danerí. Sofía Daneri. ¿Está por ahí?
Durán, Presente. Encina, Presente. Escudero, Presente. Fernández, Oliver Fernández, ¿está por ahí? Parece que está. Ahora se ha conectado, pero... Jamie Flores. Mira, no estaba. Natalie Fuensalida. Presente, profe. Constanza Gallegos. Presente, profe. Juan Hermosilla. Presente. Matías Higuera. Vale, Matías. Constanza Lara. Presente. Macarena Leiva. Presente. Ian López. Diego López. María Martínez. Dice presente en el chat. Vale, está presente. Javiera Merino. No está. Profe, y Marcela. Matías Higuera se puso presente, por si acaso. Sí, está presente. Gracias. Javiera Merino no está. Marcela Morales. Presente. Vale. Carla Morales. Presente. Valesca Pacheco. Presente. Paola Paine. Presente. Paz Peña. Paz estará por ahí. Presente por chat. Paz Belén Peña. Sí. Ya la encontré ya. Wanda Peñailillo, ella nunca viene. Andrea Pinedo. Presente, profesor. Perfecto. Magdalena Reyes. Está presente. Perfecto. Sebastián Riquelme. Paz Riveros. Presente. Paz Riveros. Giovanca Rodríguez. Ella está. Giovanca no está. Giovanca estaba, ¿cierto? Al principio. Se salió, parece. Sí, sí estaba. Yo la vi entrar. Y la Sí. Wanda igual había dicho que a partir de esta semana retomaba las clases, profesor, pero- o de la semana pasada. Cuando estábamos revisando la prueba, yo me acuerdo que hablé con Giovanca, pero con Wanda no contestó. Pero Giovanca la recuerdo. Ya. Macarena Salgado. Sí está. Presente. Araceli Sanzana. Está. Ana Villalobos. Presente. Y Marlon Yeye. Vale. Ya. Con eso estamos, chicos. Ya. Por hoy día lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Ya. La próxima clase vamos a continuar. Vamos a hacer, miren, lo que hicimos hoy día, vamos a partir la próxima clase haciendo un ejercicio igualito a este, porque con ese ejercicio vamos a continuar la clase para continuar con la explicación de las animaciones y las transiciones. ¿Ya? Así que partimos la clase con un ejercicio. Ya. Cuídense, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, chao. Profe, Dígame. yo quiero saber qué va a pasar con mi nota. ¿Quién sería usted? Andrés, Encina. Andrés, más tardecito te lo actualizo. Ya, perfecto. Sí, pero no se preocupe, si, como le dije, esto siempre pasa. Ah, ya. No, Ya, perfecto. le tocó la mala suerte nomás, no se preocupe. Ya, nos vemos. Ya, profe. Chao, chao.